esta contracción, esta disminución de velocidad y aceleración, ¿qué efectos ha de tener en el deporte? Pero quisiera pensar en España y también en el tema europeo, porque hablamos ya en 2 semanas más de las Olimpiadas. Entonces, ha de tener efectos en el ámbito de inversión, en el ámbito de retornos y en el ámbito también psicológico. Sí, desde el 2008, que es cuando se produce, digamos, el principio de la crisis, empieza en el 7 con el Lehman Brothers en Estados Unidos. España se pensaba que no iba a llegar. De hecho, los políticos empezaron a decir, no, esto no pasa nada, a España esto no va a llegar, cuando en realidad era absurdo pensar que Europa se iba a librar de una crisis que en realidad comenzaba en Estados Unidos, porque es una crisis, ¿sabes?, multifactorial. Yo creo que tú has hablado de la crisis del ladrillo que se llama en España, que es lo que ha habido, pero también ha habido una crisis financiera. ¿Por qué? Porque en realidad, y tú lo sabes bien, los bancos hoy en día están abiertos a todo tipo de capital. Eso es lo único que está globalizado. Es decir, podemos pensar que cualquier banco de Cochabamba está prestando a las personas para que se compren sus viviendas, pero en realidad el dinero no se sabe nunca de dónde viene, si viene del Deutsche Bank o viene de cualquier otro banco, ¿verdad? Por lo tanto, en España pasó eso, pasó tan simple como eso. Es decir, un país endeudado, y lo he escuchado en el ámbito familiar, es un país empobrecido. España se empezó a endeudar por una deuda soberana, que no tiene nada que ver con la deuda del Estado o la deuda de los particulares o privada. Era dinero que venía de fuera y que se utilizaba en España. Ese fue el crecimiento español. Y como tú bien has dicho, no se basó en otro tipo de recursos mucho más científicos, más amparados en eso, en el crecimiento, en la producción, en lo productivo. Fue simplemente una burbuja inmobiliaria que explotó por fin y que coincidió su explosión precisamente por eso, por la falta de recursos de fuera. Cuando pararon los bancos alemanes y franceses y americanos de inyectar a los bancos españoles, pues ahí se paró la burbuja. Ojalá no pase aquí, pero yo en la ciudad de Cochabamba veo demasiadas construcciones y sería bueno también que se planteara la ciudadanía, porque al final es quien lo paga, ¿verdad? Y no solo el Estado. Se planteara la conveniencia de controlar eso, que eso se controla fácilmente, es decir, se controla controlando los préstamos, no excediéndose en los préstamos, que fue lo que pasó en España. Yo he visto y he conocido inmigrantes que han llegado a pedir un préstamo de 300.000 euros para comprarse una vivienda. Pues bien, todo eso que ya ha explotado y que se conoce como la crisis española y que se extiende a toda Europa prácticamente, salvo Alemania, está claro que lo está pagando el deporte. Pero lo está pagando de forma inversa. Se había invertido tanto en el deporte que los éxitos han venido después. 2010 campeones del mundo de fútbol, la selección de baloncesto campeona de Europa, en fin, hay una serie de deportes que lo han recibido. Pero justo este año, 2012, empieza a quebrar un poco el deporte, sobre todo los clubs más débiles. En el campo femenino, por ejemplo, el baloncesto femenino se ha venido abajo, hay varios clubs que empiezan a cerrar, en el campo del atletismo también, en muchas áreas empieza a sentirse lo que tú has dicho, esa recesión que hay en este momento en España, y lógicamente el deporte. Pero eso yo creo que va a agudizar más la gestión deportiva. Ahí se va a ver el gestor, porque va a haber recursos, los recursos hay que conseguirlos en épocas de recesión y va a ser más difícil. Ahí es donde el conocimiento, y yo creo que sobre todo la buena gestión, va a hacer que se mantengan, ¿no? De hecho, vemos que los clubes como el Barcelona o el Madrid siguen fichando jugadores, siguen manteniendo sus plantillas en un altísimo nivel, a pesar de que el país efectivamente está prácticamente en bancarrota. En este caso, el deporte es también un elemento fundamental del constructo de la economía, si nos damos cuenta, y también de la inyección que ha de permitir mejorar niveles de inversión en otros sectores, porque tampoco la economía se puede parar. En esencia, la economía la podemos resumir como un juego creativo, con el aspecto de que favorece a unos, perjudica a otros, hay que buscar equilibrios, y ahí, digamos, el pensamiento y la gestión ha de ser el que vaya solucionando esta tipología de problemas. Entonces, si nosotros seguimos razonando en el ámbito del deporte, me parece interesante deporte, economía, y podríamos hablar hasta de otros elementos subterráneos o de la economía oculta, ¿no? Porque cuando tratamos de entender el funcionamiento del mundo, por qué vale un jugador tantos miles de millones de dólares, de euros, o sea, nos imaginamos tantas cosas, ¿no es cierto? Pero yo quiero ir al tema de las Olimpiadas, que es algo importante.
que tiene una historia y que hoy también demuestra esa contracción que se da en España y fundamentalmente en Europa y en la sede anfitriona. Estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Londres, y acá quiero pensar en lo siguiente. Antes una maratón se realizaba al aire libre, por así decirlo. Todos tenían acceso para ver la maratón, para apoyar, para ser parte, digamos, inclusiva de ese proceso. Pero hoy, ¿qué está pasando en Londres? La maratón no se va a correr como se corría tradicionalmente en una olimpiada. Corren en línea, normalmente casi todas se han corrido en línea, de manera que salen en un sitio y llegan al estadio, pero en esta ocasión, lógicamente, por lo que tú estás diciendo, pero también por un avance, ¿no? Porque es un avance propio de cualquier gestión deportiva, intentar rentabilizar cualquier evento, ¿no? Y en el caso del maratón han encontrado la solución, y la marcha también. Se va a celebrar alrededor de Buckingham, realmente no van a dar tantas vueltas, pero va a haber un circuito de 8 millas, que son 12 kilómetros 800, algo así, y van a dar 3 vueltas más una vuelta más corta, de manera que van a estar en un circuito cerrado donde todo eso se potencia, no solamente para la televisión, que va a ser más fácil también televisarlo y con más atractivo, sino que también los espectadores van a pagar, porque va a haber tribunas y va a haber sitios donde la gente va a estar sentada, y hay que considerar que un maratón dura 3 horas, y que hay 2 maratones, el masculino y el femenino, y que hay marcha atlética de mujeres de 20 kilómetros y de hombres 20 kilómetros más los 50 de hombres. Estamos hablando de en total a lo mejor de 30 o 40 horas de televisión que antes se perdían, como tú dices, ¿no? Porque estaban al aire libre y estaban dispuestas para cualquier espectador, y que ahora se van a rentabilizar. También las va a poder ver la gente, pero va a ser pagando, de alguna manera va a ser rentabilizando más el aspecto puramente mercantil del deporte, que también lo tiene y que es necesario. La rentabilización no será que es parte, digamos, de la necesidad de inyectar dinero en la economía inglesa, fundamentalmente buscar los retornos, porque están también en déficit, o si quieren en contracción económica, los elementos que hacen al manejo del tesoro del Comité Olímpico, la Federación Inglesa. Porque además todos reciben, en realidad ese dinero no se lo va a quedar nadie, ese dinero va a ir, como tú bien dices, a la inversión que se ha hecho primero por parte de Inglaterra, pero sobre todo del Comité Olímpico y de las federaciones, que tienen una gran parte también. Una de las razones de por qué el fútbol no ha sido olímpico de siempre es porque tiene su campeonato del mundo, y para no mermar esa importancia del campeonato del mundo, simplemente van las selecciones sub-21, que son las que suelen estar allí presentes, y con jugadores que lógicamente no suelen ser los mejores del mundo, ¿no? La razón es esa lucha de capital que hay detrás de las televisiones y detrás de los eventos deportivos, que es muy grande. Entonces, digamos, el Comité Olímpico no entra en conflicto con la Federación de Fútbol, porque han llegado a un acuerdo para que haya unas buenas selecciones, pero que sean sub-21 y que no opaque el aspecto del Mundial y de los campeonatos de FIFA, ¿no? Pero claro que es importante, estamos hablando de cantidades como federaciones que participan y que tienen éxito en las Olimpiadas, tienen una gran participación también en los beneficios de la televisión y de todo. En la formación, tú lo has dicho, empieza en la escuela, y muchas veces yo diría que escogiendo los padres y el lugar, ¿verdad?, donde uno nace. Es complicado, es decir, un niño keniano, por ejemplo, que nace en Nairobi o nace en cualquier ciudad de Kenia, o sobre todo en los pueblos, parece que está predestinado a ser un gran corredor. Yo diría que muchos de los niños que nacen en España, en los pueblos sobre todo, pero también en las ciudades, están predestinados a ser futbolistas, a ser atletas, a ser jugadores de tenis, es decir, hay unas condiciones que se dan en cada lugar para llegar a la excelencia, y comienzan evidentemente en la escuela. Es decir, que todo eso que cuentan sobre un niño keniano que acude a la escuela a 10 kilómetros, es cierto, porque yo lo he visto y he estado allí, y sé que el niño camina desde su lugar de origen, desde su pueblo, a donde está la escuela, que a veces está a 8 o 10 kilómetros y tiene que caminar cada día 8 o 10 kilómetros para ir a la escuela y otros 8 o 10 para volver. Eso es igual que cuando tú, que sé que has sido jugador de fútbol, pero yo también, hemos jugado con una lata, con una piedra, con cualquier cosa cuando teníamos 8 años, en nuestros países respectivos. Y yo creo que en Bolivia se juega mucho al fútbol, pero llevas razón, hace falta para la excelencia formadores, y esos formadores tienen que estar, y te lo digo así de claro, en la escuela. Es decir, la escuela que tiene y que mantiene el Barcelona y cualquier Real Madrid, cualquier club en España, son escuelas que están dirigidas y que están montadas alrededor de gente muy bien formada, porque ahí es donde empieza
la esencia de lo que luego vemos cuando quedan campeones del mundo. No se queda por casualidad, igual que pasa con el fútbol brasileño o argentino. Cuando uno visita los centros que tiene el Boca Juniors o el otro, se da uno cuenta de que no salen futbolistas por casualidad, salen por causalidad. Y esa causa está en los centros de formación. De manera que hay que empezar en los centros de formación, pero también hay que saber cómo se llega a la dirección técnica. No se puede acceder a la dirección técnica simplemente siendo jugador. El propio Guardiola no ha llegado al Barcelona por ser jugador de fútbol, ha llegado por ser buen jugador de fútbol, estar en Italia después de unos años también jugando, formarse como entrenador y por último llegar al Barcelona. Y es de los más jóvenes, pero si hablamos de Mourinho, tenemos que hablar de un hombre que estuvo en el Barcelona precisamente de traductor de un inglés que estuvo dirigiendo al Barcelona. Ahora se lo echaban en cara, medio en broma, medio en serio los catalanes, ¿no? Si tú has estado aquí traduciendo y te daban tal sueldo, tal otro, ¿no? Luego, quiere decirse que ha pasado por muchas etapas Mourinho y por muchas etapas, y no digamos del Bosque, que tiene más de 60 años ya, igual que pasa ahora con Ascalgorta, ¿no? O sea, cualquier director técnico cuando accede a una selección tiene que tener una grandísima experiencia y, como tú has dicho, en todos los ámbitos, en la biología deportiva, en la fisiología, es decir, no puede acceder desde del puro empirismo, porque está bien tener la experiencia, pero hace falta los conocimientos también, y eso hay que adquirirlos estudiando, y eso requiere tiempo y requiere sobre todo estudio. Yo creo que tenemos que convencernos que el deporte no es pura práctica solo. Está bien que alguien pueda imitar y hacer una pirueta para que el alumno le imite, pero es mucho más importante que sepa cómo llegar no a esa pirueta, sino a lo que se avecina después, que es mucho más que una pirueta, que eso puede quedar muy bien para una escuela, pero después hay que llegar a mucho más y eso ya no depende solo de ser un buen jugador o un buen atleta, sino depende también de su formación, naturalmente. El atletismo se constituye en el deporte base para cualquier otro deporte. Tal el caso, yo les recuerdo algo importantísimo. A mi persona, cuando tenía que hacer pretemporada, le encantaba hacer atletismo y conseguía mejor estado físico para asumir el tema del fútbol profesional. Pero cuando me dedicaba solamente a trabajar en el equipo profesional sin hacer atletismo, me recargaban y me quitaban energía. O sea, porque no había un trabajo científico. O sea, no se trata de sobrecargar al jugador, sino de saber darles los ritmos en función del deporte base. Y es así, digamos, que se genera un trabajo científico. En Bolivia no se le da importancia al atletismo. Un caso concreto, se nombran viceministros del deporte a jugadores de fútbol, pero quién sabe si terminaron la primaria o la secundaria, que me disculpen, porque yo hablo acá como académico, como una persona que ha tenido oportunidad de hacer deporte, pero también de hacer ciencia. Claro. Ahí está la diferencia. Entonces, ¿qué amerita este proceso crítico? Cambiar la manera de pensar de los gestores, de los dirigentes, y en esa manera de pensar, razonar, si quieren, en una expectativa de que primero se invierte para sembrar adecuadamente y después cosechar, pero con método científico. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestro medio? No estamos haciendo la secuencia como corresponde y hay mucha gente que a título de ser dirigente, a título de tener el deporte de sus amores, genera riqueza y perjudica a mucha juventud.